Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sorprendente. Como ya saben, acá en nuestro capítulo somos amigos, colegas y nos sentamos a hablar de diferentes temas odontológicos. El día de hoy vamos a estar acompañadas, como siempre, de mi colega Dayana Domínguez. Mi otra colega, Daniela Ramírez. Trincelis. Anarela. Y tendremos a invitados sumamente especiales, la doctora Victoria Ortiz, odontólogo estético. Y por último, nuestro queridísimo amigo y colega, José Mata, odontólogo endodoncista. ¿Cómo están? Aquí. Ok, excelente. Ok, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad? Sí, Bastante interesante, bastante innovador, bastante actualizado. Es algo que ponemos en práctica todos nosotros día a día en nuestro consultorio, ¿cierto? Claro. Entonces el día de hoy estamos acá para debatir, para comparar opiniones, qué hace cada uno en cada de estas ocasiones, cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlo, por qué utilizarlo, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Y esto es nada más y nada menos que incrustaciones dentales. Indirectas, cabe recalcar. El día de hoy vamos a hablar de la parte indirecta. Siguiendo con los criterios mínimamente invasivos de la odontología de hoy en día, considerando que estamos en una etapa post-amalgama, las resinas compuestas y la cerámica es la mejor opción. Sus precedoras, lo cuales son las metálicas, ya sea la amalgama o el oro, estas comprometen demasiado la estructura remanente dentaria, ya que estas tienen una adhesión macromecánica. Esto quiere decir que dependen de la planimetría cavitaria. Entonces, Dayana, dinos, específicanos más qué son las incrustaciones. Bueno, las incrustaciones estéticas, ¿verdad? Ahí te voy. Lenta por ir, pero seguro. Ok, las incrustaciones estéticas son restauraciones, ¿verdad? De un bloque macizo de material, rígidas y parciales. Estas se realizan en una estructura, en un diente que ha perdido la estructura dentaria, ya sea por caries o por alguna fractura. Estas, como ya lo habías dicho, son indirectas, lo que quiere decir que se hacen en el laboratorio de manera manual con un técnico dental. Exacto, fuera de la boca del paciente. Claro, o mediante un sistema CAD/CAM. Exacto. Ok. O sea, que aquí estamos evaluando lo que venía siendo la estructura remanente de la pieza para poner una incrustación. O sea, es lo que quieres decir ahí. Ok, sí. Estas tienen diferentes tipos, ¿cierto? Claro, o sea. ¿Cómo se clasifican estas incrustaciones? Bueno, es importante primero tener conciencia de las fases cavitarias. Por ejemplo, tenemos las inline, que básicamente son las cavidades 1, que son complejas o modificadas, como también tenemos las clase 2, que no comprometen cúspide. Estas básicamente se hacen al interior de la estructura dentaria. Luego tenemos las overlays, que son las que comprometen ya una pared de la estructura dentaria. Estas sí ya comprometen cúspides, como son las preparaciones MOD. Y por último tenemos ya las coronales totales, que son las overlays, que estas ya comprometen paredes axiales, incisales y proximales. O sea, toda la corpusal del diente. Exacto, y eso básicamente es una prótesis, por así Ok. decirlo. Más que todas las incrustaciones, por ejemplo, en el caso clínico que vamos a hablar hoy, que es muy interesante, vamos a hablar sobre las inlays. Buenísimo. Ok, estas, antes de empezar con el caso clínico, estas deben tener unas desventajas, unas ventajas, ¿cierto, Anarela? Ok, Claro. ¿nos podrías hablar de las ventajas? ¿Cierto, Ventajas y Anarela? desventajas. Ok, Claro. ¿nos podrías hablar de las ventajas? Bueno, las ventajas, hablando de las incrustaciones inlays, es que estas son estéticas porque estas son hechas con materiales como la porcelana y la resina. Ofrecen mucha resistencia para las cargas oclusales. Ellas en realidad no tienen desventajas porque estas pues no requieren mayor desgaste dentario. Hablando, por ejemplo, de las overlays, estas sí requieren de mayor preparación dentaria.
Y pues, hablando del tema del costo, estas suelen ser más elevadas porque requieren de mayor material y bueno, la mayor preparación dentaria. Ok, entonces no tienen desventajas. Las inlays, yo diría que no tienen desventajas. Es por esto que definitivamente estas incrustaciones han desplazado totalmente a las metálicas, a las amalgamas, a las de oro. Simplemente ahorita actualmente eso no se usa, siempre las Incrustaciones. No a la amalgama. No a la amalgama. Por favor, surjamos. Bueno, Evolucionemos. Saben que, de hecho, ahorita, como mi colega Victoria dice lo del caso clínico, y es como Ahora sí viene lo chido. una paciente de 20 años que llegó con una restauración totalmente defectuosa y ella me dice, doctora, tengo sensibilidad al frío, a lo que vienen siendo los ácidos. Yo hice prueba de percusión lateral, pero mi colega acá me recomendó también hacer la percusión vertical. Y bueno, después de esto, no respondió a nada, o sea, no tenía estímulos a las percusiones, ni la lateral ni la vertical. Y se le quitó la restauración y ella no, se le puso un provisional, que es uno de los pasos, ahorita los vamos a explicar un poco más a profundidad. Y sí siguió sintiendo como un poquito de sensibilidad, pero ¿usted qué me dice sobre eso? Bueno, principalmente nunca está de más hacer ese tipo de pruebas de vitalidad pulpar. Siempre hay que considerarlas tipo la lateral y la vertical, ya que descartas posibilidades de que haya una fractura, de que haya una sensibilidad en el periodonto o alguna afección que afecte a los tejidos circundantes. ¿Qué opinan ustedes como otros doctores que me dicen? Bueno, a mí me gustaría también escuchar la parte que va a hablar el doctor José sobre endodoncia, pero yo quisiera agregar un poco sobre estética, que es importante saber que la estética va acompañada de la funcionalidad. O sea, es importante tener muy buena conciencia, como ya anteriormente había dicho, de la fase cavitaria, porque eso nos va a permitir un fracaso como lo es la fractura de estas incrustaciones, como también su funcionalidad, y que pueda durar a largo plazo, porque así como estamos tratando de dejar en el pasado la amalgama, también tenemos que tener una conciencia muy importante sobre las resinas, tanto si son nanohíbridas, que ya sabemos que las nanohíbridas son para el sector anterior, sin embargo, puede ser debatible el tema, pero es importante saber y conocer los materiales que vamos a utilizar para así darle lo mejor al paciente y que pueda ser duradera, ya que nos queremos deshacer de la amalgama, que por más que sea muy duradera, no es estética, es muy tóxica y todo mal. Así que bueno. Tocando un poco desde el punto de vista endodóntico, estaba viendo la radiografía que me habías enviado y me parece interesante que no llega a comprometer la cámara pulpar ni tampoco los cuerpos pulpares. Y con respecto a lo que estaba diciendo, lo que está diciendo mi compañera, disculpen, al saber los materiales que nosotros debemos utilizar y sus especificaciones, creo que es recomendable utilizar una buena base cavitaria, para evitar futuras lesiones a la pulpa. Recuerden que ese tipo de materiales, al tener un contacto íntimo con esta, a pesar de que no esté directamente contactando, puede llegar a sufrir distinto tipo de, ¿cómo se llama? De alteraciones, gracias. de daños. De alteraciones, de daños, que pueden afectar a largo plazo y en un problema, y pueden ocasionar un problema que al principio no está ni siquiera en mesa o está en la discusión. Claro, y que también es importante comenzar, creo que todo parte desde la parte endodóntica, porque Claro, si no exacto. tenemos esa Vitalidad vitalidad, pulpar, no tenemos no nada. tenemos nada, porque Exacto. no podemos comenzar a ya hacer No, y sí. la incrustación, No, nada y de eso. además sería demasiado triste hacerle la incrustación y que después el paciente se esté quejando y Claro. haya que volver a retirar Exacto. todo Exacto. para Sí, realizar eso. una endodoncia. A pesar de que la incrustación quede excelente por todos lados y con una estética impecable, nosotros debemos de cuidar la vitalidad del diente propio. Y más si es una paciente joven, apenas tiene 20 años. Exacto. Claro, no podemos Compromiso, comprometer la el pulpa. trauma. Exacto. Hay que que uno recordar puede que pasar. cuando llegamos al punto de incrustación, mayor estructura del diente se ha perdido, Claro. por lo que estamos muy cerca de la pulpa. Y es mejor prevenir cualquier caso si queremos que esta incrustación dure a futuro. La incrustación puede ser perfecta, estéticamente perfecta, pero va a tener un pronóstico malo si hay Si no Si hay cuidamos un la parte compromiso pulpar, pulpar, exacto. claro. Si no cuidamos la pulpa, todo va a estar mal, de verdad. Compañera, me estás mencionando ahí un detalle sobre que hay que cuidar el tejido, que me gustaría que lo volvieras a mencionar para ver si... ¿No te acuerdas? Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Creo que al
mayor pérdida de Eso dental. mero. Bueno, quería dejar en claro que hay tácticas operatorias específicas para este tipo de casos. En la mayoría de preparaciones cavitarias, en ley, también overlay, nosotros debemos de saber como profesionales que al momento de hacer esto se debe hacer valer este tipo de preparaciones. ¿A qué me refiero? Debemos de seguir las indicaciones correctas para no hacer un desgaste más que innecesario, incorrecto. Exacto. Casi todas las técnicas, casi todas me refiero a inlay, onlay y overlay, siguen los mismos parámetros. Los ángulos deben de ser de 90 grados con una divergencia de 10 a 6 grados. Obviamente esto es teórico, pero entra entre ese rango. Claro. Con un tipo de preparación en las paredes expulsivo. Y hay un punto importante que no se cumple en la preparación overlay, que ya que sabemos que abarca las cúspides funcionales, entra un punto muy importante que es la línea de terminación. Esta línea de terminación, más que ser biselada, tiene que tener la forma de chaflán, volviendo a términos de prótesis fija, exacto. Esta forma de chaflán se la va a dar la misma fresa, la fresa de torpedo, Exacto. con el mismo contorneo que le demos y con un desgaste no mayor a 1.5 milímetros en las paredes vestibulares y en las axiales de 1 a 2 milímetros. Otro punto que tenemos que tener en cuenta son las indicaciones. No todos los casos que se nos presenten en nuestros consultorios Le vamos a van. explicar incrustaciones. Exactamente. ¿Sabrías decirme algunas de esas indicaciones o contraindicaciones que tenemos en nuestro día a día como profesionales? Sí, bueno, en las indicaciones más que todo en el sector anterior, en lesiones del sector anterior, como ya dije, es muy importante tener en cuenta la elección de la tonalidad de la resina que utilizamos. Porque si utilizamos una resina muy clara, pues la tonalidad del diente no va a estar uniforme. Al igual que si utilizamos una muy oscura. También en fracturas del sector anterior, aquí va a haber un mayor desgaste de la estructura del diente y en nuestra restauración no solo nos va a ayudar a la estética, sino también a devolverle la funcionabilidad al diente. Restauración de los ángulos y de los bordes incisales. Esto se debe más que todo a desgaste Puede ser por las fuerzas brutales que tiene el paciente, químicos, sí, desgaste fisiológico o Ajá. patológico. Ok. Como el bruxismo, por Es ejemplo, correcto. las personas bruxistas. En las contraindicaciones son pacientes bruxistas, ya que en la resina no tiene a tener una mayor resistencia a las fuerzas masticatorias o de compresión, ya que la resina puede desgastarse o fracturarse con una mayor facilidad o rápidamente. Pacientes con un alto índice carioso. O sea, aquí volvemos a caer en lo que es evaluar muy bien lo que vendría siendo la pieza, no solo la pieza dentaria del paciente, sino en general lo que es la cavidad bucal. Por eso los índices de caries, evaluar si tiene bruxismo, técnicas de cepillado. Una historia clínica completa. Exacto, del aquí paciente, vamos a hacer ¿verdad? una anamnesis y Exacto. todo, Si su es antecedente. alérgico al tipo de material que vamos a utilizar, como Exacto. la resina. Y O las el cemento. tonalidades de las resinas. Exacto, estaba hablando, y por lo menos lo que dice es esto de usar la parte de la resina, no sé, tenemos que evaluar el material, porque por lo menos hay resinas que, como comentó la doctora, nanohíbridas, microhíbridas, saber cuál va para anterior, cuál va para posterior, y todo. Pues ustedes nos podrían mencionar algún tipo de resina para posterior. Que esta pregunta como dije, querido, sí. Está bien, yo. Bueno, Dani, después de todas esas risas que tuvimos, vuelvo a la pregunta que me hiciste. De hecho, de un tiempo por acá he utilizado una resina que me gusta mucho para trabajar en el sector posterior, porque me gusta su funcionalidad y su resistencia a las fuerzas masticatorias. Esta resina se llama Evergloss. Esta resina se llama Everglow de Coltene. Bueno, saben que también, ahora entrando a la parte para hacer la propia incrustación y volviendo al caso clínico, No. yo me di cuenta de que tiene que ser una online. Entonces no sé qué materiales se puedan utilizar para trabajarla, tipo la fresa, o que era una cavidad, una clase online. Inlay, no sé, ¿no? Online. Bueno, y literal. Por lo menos he leído varios artículos, no sé, doctora, que ustedes en la parte estética está como más con eso, de que uno puede trabajar aparte del ácido grabador lo que viene siendo un sistema adhesivo más óptimo,
Efectivamente. Bueno, como todos sabemos, el ácido nos ayuda a tener porosidades para que haya una mayor adhesión. El arenador básicamente lo que nos va a brindar son microporosidades para poder tener una mejor optimización de este adhesivo. Bueno, eso es interesante, o sea, algo que uno Es aprende. súper innovador. Sí, Exacto. eso lo aplicamos de un enfoque biomimético. Eso es la Precisamente. biomimética. Otra cosa que también tiene la biomimética es que aparte de nosotros utilizar nuestro adhesivo, podemos aplicarlo en dos capas. La primera capa se volatiliza, es decir, uno aplica aire sobre el adhesivo y luego aplicamos una segunda capa que esta sí se fotocura y que se deja reposar. Con eso sí estamos de acuerdo Siempre y todos. cuando sea un adhesivo universal de un solo paso. Exactamente, Porque si es importante. un adhesivo de sexta generación, séptima generación, se usa paso por paso, el primer y el bonding. Exacto, estoy hablando de la parte universal de los adhesivos. Y estuve leyendo bastante, yo no sé si ustedes han leído algo sobre resin coating también, que esto me acompaña también lo que es una biobase. Sí, el resin coating viene siendo una capa de resina fluida después de las capas de adhesivo, que Ajá. vendría entrando en el mismo sistema adhesivo porque ayuda a una mejor adherencia de esta incrustación en el diente, en la estructura remanente. Y bueno, la biobase se puede acompañar también con algo que se conoce como fibra de polietileno, que esto nos da como una resistencia también. Y la biobase es como uno la usa porque está hecha de resina, entonces resina con resina, en este caso que estamos enfocando en la incrustación, pega. O sea, tiene que pegar. No, pero ya poniendo y hablando desde un punto que desconozco, esto de resina con resina pega afecta cuando se trata de dos marcas comerciales diferentes. No, no afecta No. porque al fin y al cabo es el mismo material, es el mismo componente, simplemente son marcas distintas. Yo pienso que marcas distintas a lo mejor funcionen mejor que las dos de la misma marca. Quizás también puede Quizás. ser. Solo debemos de saber con qué material estamos trabajando Ujú. y sus indicaciones, claro. Exacto. Ok, perfecto. Sus indicaciones, su tiempo de fotocurado, su revisión de polimerización. todo Por lo eso. menos, también en caso de que no se trabaje con biobase, uno para cementar, cuando tú hablas de esto de que si son marcas diferentes que igual puede, como resina pegar, de hecho, la parte de la cementación de las incrustaciones, uno lo hace con resinas o cementos resinosos, mejor dicho, duales, Ok. que entra perfecto en la marca Ivoclar. Esta sí la he trabajado, Privanic también es buena, pero Ivoclar sigue siendo mejor Perfecto. en ese caso. Bueno, doctora, me gustaría saber cómo fue la parte inicial de la anatomía. La parte de impresión y eso. Bueno, cuando a mí me llega mi paciente, yo quito la restauración que está defectuosa, preparo mi cavidad y hago todas mis maniobras previas. Y cuando la impresión yo la hago con alginato. Puede ser con una cubeta completa, que es más incómodo, o vienen estas cubetas por la mitad, ¿saben? Para una enmercada. Claro. Uno las Y toma. es aún más específico. Exacto. Y hay personas por lo menos que hacen el vaciado en yeso para trabajar con silicona liviana y silicona pesada. Pero yo me ahorré ese paso y lo que yo hice fue tener mi impresión con alginato, rellené con mi picarita de silicona liviana y encima batí la silicona pesada y la puse. Para tener como este agarre, como una base, le puse, puede ser un taquito de mordida o un taquito de Lego y uno lo pone. Cuando uno lo saca, me sale mi impresión. Y ahí para lograr lo que es el troquelado, que es como la división para hacer las caras proximales en caso de que se necesite hacer, uno agarra un bisturí y lo puede cortar. Y ahí comenzamos a trabajar nuestra incrustación. ¿Qué me gusta hacer esto? Que obviamente lo podemos hacer acompañados de un técnico, como dijo Dayana, pero esto también lo podemos hacer nosotros. Claro. O sea, nosotros lo podemos hacer a mano alzada en nuestro consultorio. Y entonces aquí es cuando yo vengo y le pongo resina como provisional a mi paciente. Y es un beneficio para el paciente porque se va con su nueva incrustación en la misma cita. Exacto, podemos Inmediatamente. hacerlo en la misma cita. Si uno tiene unas habilidades muy buenas, uno pone provisional y en lo que es una hora y media, el paciente vuelve y se le pone su incrustación. Buenísimo. Además de eso, siempre tienes que tomar en cuenta que puede haber restauraciones subgintivales. Para esto deberías de utilizar, en mi caso, a mí me gusta utilizar el hilo de retracción, aunque hay algunas grapas que retraen la encía. Y También. puedes aplicar la misma, o sea, los mismos O pasos sea, que eso el depende doctor como de también cada sabe. uno trabaja en su consultorio, pero lo que dice el doctor tiene demasiada razón. Y Demasiada además razón. de individualizar los casos, disculpen, ya que no todos utilizan las mismas técnicas ni las mismas indicaciones. Exacto, yo por lo menos trabajé en mi casa así y me fue buenísimo con el paciente. Otra cosa muy importante que obviamente, al igual que uno hace en nuestra incrustación, uno tiene que hacer la prueba intraoral. Y que esto me parece demasiado importante, no sé qué diga la doctora, que uno tiene que lavar su incrustación después, antes de cementarla, y uno usa un gel limpiador que también puede ser un sistema que se llama System, que puede ser de Alcomcert. Un gel limpiador que súper chévere.
Se los recomiendo para animar su incrustación después de hacer la prueba. Una vez hecha la prueba de eso, se cementa. Como les dije, con cemento resinoso duales sumamente importantes. Perfecto. Sí. Volviendo un poco más al inicio, podríamos tocar un tema importante, yo creo que es algo que nos estamos saltando, las maniobras previas para llegar a este tipo de procedimientos. ¿Qué debemos hacer antes de, como por ejemplo, seleccionar el material? Aislamiento absoluto, importante. Anestesia, obviamente. Antes de uno hacer el entrenamiento, ley que uno tiene que anestesiar al paciente. Excepto que le duela poco, capaz. O sea, una persona indolor. Wow, Pues, personas pacientes. bajo. Ok, Pero es duro. Ajá, un duro, pues que lleguen. ok. Está bien. Pruebas de vitalidad bucal. Bueno, ya se comentó, o sea, importante evaluar la estructura permanente. Selección de color, opacidad. Exacto, son como muchas consideraciones porque es como hacer la historia. Entonces llega nuestro paciente, evaluamos, quitamos restauración defectuosa, anestesiamos, ponemos nuestro aislamiento, estudiamos la estructura remanente. Es sumamente importante evaluar esta estructura porque es importante ver el grosor de las paredes que nos quedan. A ver si es posible a fracturas en un tiempo después, hacer la prueba de color, si es muy translúcida, si es muy opaca, evaluar la resina porque es importante tener la resistencia, durabilidad. Importante aquí los hábitos del paciente. Ok. Muy También es importante. muy importante conocer Es que de ahí cómo uno es el grado de aprende salivación de este paciente también. También. Obviamente, ya lo habíamos comentado, si es bruxista, si tiene algunas manías de comerse las Sus uñas, técnicas a lo de mejor cepillado. también, o nicofagia, glicofagia. Exacto, aquí también entra la parte de educación al paciente, porque normalmente cuando llega así, un paciente para una incrustación es porque tuvo una amalgama, una restauración que ya tiene demasiados años, que ya la pobre resina no aguantó más. Claro. Entonces como que pueden ser personas relativamente mayores, pero bueno, a mí me tocó una paciente de 20 años que de verdad fue que le hicieron una restauración bastante defectuosa, que empezó a filtrar y ella vino pues. Ok, perfecto. Claro, yo pienso que al final el éxito de toda incrustación es conocer a detalle al paciente, el caso que estamos tratando y cómo vamos a abordarlo, qué es lo mejor para ese caso. Sí, Por y- eso cada cabeza es un mundo y igualmente cada paciente tiene sus costumbres, sus Hábitos. hábitos, exacto, que es muy importante. También es importante que nosotros valoremos y conozcamos a profundidad el tipo de materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, para hacer los tallados que habíamos mencionado previamente, se necesita fresa de montada, fresa de tuxteno y siempre nos van a llegar pacientes a nuestra consulta para hacerle un retratamiento, o sea que ya hayan Sí. resinas puestas en boca. Algo que está en mi criterio todos los días en mi consultorio es mientras mayor estructura remanente haya, mayor retención de la incrustación y por lo tanto hay mayor longevidad de la incrustación. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Es algo que uno siempre tiene que tener presente en nuestros consultorios. Pues. Aquí discutimos bastante lo que son resinas que podemos utilizar, lo que debemos hacer y conocimos un punto de vista de cada uno del doctor que es endodoncista, la doctora que es estética y bueno, los odontólogos acá generales también aprendimos un poco más de lo que puede ser las incrustaciones que siempre van de la mano con nosotros. De verdad, sí. digan que todos no a la amalgama. Otra vez, no a la amalgama. muchachos. Siempre lo importante es reunirse entre colegas y escuchar las opiniones que tiene cada uno, qué material le funcionó, qué material no le funcionó, sus experiencias, sus cosas negativas, sus cosas positivas, para uno nutrirse y ofrecerle lo mejor siempre a nuestros pacientes cada día en la consulta. Y a Exactamente. pesar de todo, de verdad que agradecemos la invitación. Hablo de parte de mi Sí, gracias a compañera. ustedes también por venir. Y sin duda hemos aprendido también bastante de ustedes y más que nada les tengo que decir las gracias por esto. Igual, bueno, Ustedes también gracias por ver acá este episodio nuevo de Sorprendiente. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo episodio de Sorprendiente. Discúlpame. Bueno, doctora, me gustaría saber cómo fue la parte inicial de La parte de impresión y eso. Bueno, cuando a mí me llega mi paciente, yo quito la restauración que está defectuosa, preparo mi cavidad y hago todas mis maniobras previas. Y cuando la impresión yo la hago con alginato. Puede ser con una cubeta completa, aunque es más incómodo, o vienen estas cubetas por la mitad, ¿saben? Para una enmarcada. Claro. Uno las toma. Y es aún más específico. Exacto, y hay personas por lo menos que hacen el vaciado en yeso para trabajar con silicona liviana y silicona pesada. Pero yo me ahorré ese paso y lo que yo hice fue tener mi impresión con alginato, rellené con mi pizarrita de silicona liviana y encima batí la silicona pesada y la puse. Para tener como este agarre, como una base, le puse, puede ser un taquito de mordida o un taquito de Lego y uno lo pone. Cuando uno lo saca, me sale mi impresión. Y ahí para
profesionales, en caso de que se necesite hacer, uno agarra un bisturí y lo puede cortar. Y ahí comenzamos a trabajar nuestra incrustación. ¿Qué me gusta de hacer esto? Que obviamente lo podemos hacer acompañado de un técnico, como dijo Dayana, pero esto también lo podemos hacer nosotros. O sea, nosotros lo podemos hacer a mano alzada en nuestro consultorio. Y entonces aquí es cuando yo vengo y le pongo resina como provisional a mi paciente. Y es un beneficio para el paciente porque se va con su nueva incrustación en la misma cita. Exacto, podemos hacerlo en la misma cita. Si uno tiene unas habilidades muy buenas, uno pone provisional y en lo que es una hora y media, el paciente vuelve y se le pone su incrustación. Buenísimo. Además de eso, siempre tienes que tomar en cuenta que puede haber restauraciones subgingivales. Para esto deberías utilizar, en mi caso, a mí me gusta utilizar el hilo de retracción, aunque hay algunas grapas que retraen la encía. Y También. puedes aplicar la misma, o sea, los mismos O pasos. sea que esto depende como de cada uno trabaja en su consultorio, pero lo que dice el doctor tiene demasiada razón. Y Demasiada además razón. eso de individualizar los casos, disculpa, ya que no todos utilizan las mismas técnicas ni las mismas indicaciones. Exacto, yo por lo menos trabajé en mi caso así y me fue buenísimo con el paciente. Otra cosa muy importante que obviamente, al igual que uno hace una incrustación, uno tiene que hacer la prueba intraoral. Y que esto me parece demasiado importante, no sé qué diga la doctora, que uno tiene que lavar su incrustación después, antes de cementarla, y uno usa un gel limpiador que también puede ser un sistema que se llama System, que puede ser de Alcomcer. Es un gel limpiador que súper chévere. Se los recomiendo para limpiar su incrustación después de hacer la prueba. Una vez hecha la prueba de eso, se cementa. Como les dije, con cemento resinoso duales sumamente importantes. Perfecto. Sí. Volviendo un poco más al inicio, podríamos tocar un tema importante, yo creo que es algo que nos estamos saltando, las maniobras previas para llegar a este tipo de procedimientos. ¿Qué debemos hacer antes de, como por ejemplo, seleccionar el material? Aislamiento absoluto, importante. Anestesia, obviamente. Antes de uno hacer un aislamiento, ley que uno tiene que anestesiar al paciente. Exacto, que le duela poco, capaz. Que una persona indolor. Pues, son un paciente. Ok, Pero es duro. Un duro puede que lleguen. ok. Está bien. Prueba de vitalidad brutal. Bueno, ya se comentó, o sea, importante evaluar la estructura remanente, Selección de color, opacidad. Exacto, son como muchas consideraciones porque es como hacer la historia. Exacto. Ya a nuestro paciente evaluamos, quitamos restauración defectuosa, anestesiamos, ponemos nuestro aislamiento, estudiamos la estructura remanente. Es sumamente importante evaluar esta estructura porque es importante ver el grosor de las paredes que nos quedan, a ver si es posible a fracturas en un tiempo después, hacer la prueba de color, si es muy translúcida, si es muy opaca, evaluar la resina porque es importante tener la resistencia, durabilidad. Importante aquí los hábitos del paciente. Ok. Muy También Es importante. muy importante conocer Es que ahí cómo van es el grado de las salivación de ese paciente también. También. Obviamente ya lo habíamos comentado, si es glucista, si tiene alguna manía de comerse las Sus uñas, técnicas de la cepillado. Onicofalla. Exacto, aquí también entra la parte de educación al paciente, porque normalmente cuando llega así un paciente para una incrustación es porque tuvo una amalgama, una restauración que ya tiene demasiados años, que ya la pobre resina no aguantó más. Claro. Entonces como que pueden ser personas relativamente mayores, pero bueno, yo tengo una paciente de 20 años que de verdad fue que hicieron una restauración bastante defectuosa, que empezó a filtrar y ella vino pues. Ok, perfecto. Claro, yo pienso que al final el éxito de toda incrustación es conocer a detalle al paciente, el caso que estamos tratando y cómo vamos a abordarlo, qué es lo mejor para ese caso. Por eso cada cabeza es un mundo y igualmente cada paciente tiene sus costumbres, sus Hábitos. hábitos, exacto, que es muy importante. También es importante que nosotros valoremos y conozcamos a profundidad el tipo de materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, para hacer los tallados que habíamos mencionado previamente, se necesitan fresas diamantadas, fresas de tuxteno. Mi criterio todos los días en mi consultorio es mientras mayor estructura remanente haya, mayor retención de la incrustación y por lo tanto hay mayor longevidad de la incrustación. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Es algo que uno siempre tiene que tener presente en nuestros consultorios. Pues. Aquí discutimos bastante lo que son resinas que podemos utilizar, lo que debemos hacer y conocimos un punto de vista de cada uno del doctor que es odontista, la doctora que es estética y bueno, los odontólogos acá generales también aprendimos un poco más de lo que pueden ser las incrustaciones que siempre van de la mano con nosotros. De verdad, digan que todos no a la amalgama. Otra vez, no a la amalgama. Siempre lo importante es reunirse entre colegas y escuchar las opiniones que tiene cada uno, con qué material le funcionó, qué material no le funcionó, sus experiencias, sus cosas negativas, sus cosas positivas, para uno nutrirse y ofrecerle lo mejor siempre a nuestros pacientes cada día en la consulta. Exactamente. Y a pesar de todo, de verdad que agradecemos la invitación.
Hablo de Sí. parte de mi compañera. Sí. Y sin duda hemos aprendido también bastante de ustedes y más que nada les tengo que decir las gracias. Igual, Gracias. Ustedes también, gracias por ver acá este episodio nuevo de Sorprendiente. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo episodio de Sorprendiente. No, pero al final fluimos muy. Me querí mucho. Me pasé. Muy buena idea. Si yo me pongo por aquí Y después cuando sales de beca. y de repente tac, Bueno, pasa también. algo así. Si puedes salir ahí así. Dije yo? que sí, dijiste algo y Ah, Karina yo- me dio. El tejido, estructura dentaria. Ya va. Estás llena cargando. Dale, párate. Ya. Dayana, ¿Qué te fue? caes, pero Tienen que ser expulsivas. Además de eso, con amigos. Y ahora que Pero antes de eso venir las indicaciones, ¿o no? No sé. Troquelado. Pero ¿te gusta la silla, Victoria? Tu cama. Ay, sí, cámara así. la Everglass. Everglow.